Imagínate que estás en lo profundo de la selva chiapaneca y oculta entre ramas y rocas, te topas con un secreto guardado por más de 1000 años. La tumba de un rey maya, cubierta por una lápida enigmática, con símbolos que parecen controles, pies en lo que algunos ven como pedales y glifos que lo envuelven como si estuviera en una nave. ¿Será el retrato de un piloto en una nave espacial? ¿O solo una metáfora maya sobre la vida y la muerte? Hoy nos vamos a sumergir en el enigma de Kinich Hanap Pakal, el gobernante que levantó Palenque y el hombre detrás de uno de los misterios más increíbles del siglo XX. Y créeme, lo que vas a descubrir hoy te va a volar la cabeza. Para entender cómo un rey maya pudo transformarse en la imaginación popular en un astronauta, tenemos que viajar a las décadas de 1960 y 1970. Era una época marcada por la Guerra Fría, la carrera espacial entre Estados Unidos y la Unión Soviética, y, por supuesto, el asombro mundial cuando el hombre llegó a la Luna en 1969. La ciencia ficción estaba en todas partes. Películas como 2001, Odisea del Espacio, alimentaban la fascinación por los extraterrestres y la posibilidad de que civilizaciones de otros mundos hubieran visitado la Tierra. Y en medio de ese ambiente, apareció un escritor suizo, Erich von Däniken. En 1968, publicó un libro que se volvió un fenómeno mundial, Recuerdos del futuro. Allí lanzó la famosa teoría de los antiguos astronautas, que los dioses de las culturas antiguas no eran deidades, sino visitantes del espacio. Para él, monumentos como las pirámides de Egipto o las líneas de Nazca eran pruebas de su paso por la Tierra, y justo en el centro de su argumento estaba la lápida de Pakal. Según von Däniken, no vemos a un rey maya descendiendo al inframundo, sino a un piloto en su cabina. La postura reclinada, las manos en lo que parecen controles, los pies en supuestos pedales, y todo alrededor de él, figuras que, para Däniken, dibujaban la cabina de una nave espacial. Debajo, esas formas que parecen llamas serían nada menos que el motor encendido en pleno despegue. Claro, esta visión fascinó al público, pero también encendió críticas. Para los especialistas mayistas, interpretar la lápida como un piloto extraterrestre era un error que ignoraba el contexto cultural, y además restaba valor a la grandeza intelectual y artística del pueblo maya. Así nació la teoría del astronauta de Palenque, una idea que conquistó a millones, pero que también despertó fuertes cuestionamientos. Y aquí es donde empieza el verdadero debate. Para descifrar el código de la lápida de Pakal, primero debemos viajar al mundo que lo vio nacer. A principios del siglo VII, Palenque, conocida como Lacam-Ja, el lugar de las grandes aguas, estaba lejos de ser la gloriosa metrópolis que hoy admiramos. Tras una devastadora derrota en el año 611 después de Cristo, a manos del poderoso reino de Kan, Calakmul, la ciudad quedó herida, humillada y al borde del colapso. La crisis fue tan profunda que amenazaba con borrar a Palenque del mapa político de Mesoamérica. En medio de ese caos, el futuro del linaje recayó en una mujer, la señora Saqquk. Ella asumió el poder como reina regente y el 26 de julio del 615, en una ceremonia inmortalizada en piedra, entregó el trono a su hijo de apenas 12 años, Kinich Hanap Pakal. Ese momento quedó grabado en el famoso tablero oval del palacio, la madre colocando el majestuoso tocado real en la cabeza del joven heredero, símbolo de continuidad, esperanza y legitimidad. Pakal no solo sobrevivió a la crisis, gobernó durante 68 años, hasta alcanzar los 80. Uno de los reinados más largos, no solo de la historia maya, sino del mundo. Y bajo su mandato, la ciudad renació. Lo que había sido un reino herido se convirtió en una de las grandes metrópolis de Mesoamérica, capaz de rivalizar con la legendaria Tikal. Esta ola constructiva lo llevó a erigir el palacio con sus vastos patios y pasillos, la torre que aún se alza sobre la selva y el imponente Grupo de las Cruces, un conjunto de templos que narraban su conexión con lo divino. Cada piedra levantada era un mensaje,
No era vanidad, era estrategia. Una proclamación en piedra que gritaba: Pakal tiene la fuerza, la legitimidad y el derecho divino de gobernar. Por eso, cada estela, cada relieve y cada glifo que mandó tallar tenía un propósito: registrar sus victorias, contar la historia de sus ancestros y, sobre todo, inmortalizar su derecho a gobernar como un elegido de los dioses. Y su obra maestra, el Templo de las Inscripciones, fue el mensaje final, un monumento diseñado no solo para guardar su tumba, sino para proyectar su divinidad y la de su linaje hacia la eternidad. Fue un mensaje en piedra, sellado durante siglos, que se convirtió en la chispa de uno de los más grandes misterios de Mesoamérica. Y en su silencio quedó guardado el enigma que ahora revelaremos. Alrededor del 675 después de Cristo, ya anciano y con más de 70 años, Pakal ordenó la construcción de su propio monumento funerario, el Templo de las Inscripciones, una pirámide escalonada que se alza con majestuosidad y que en su cima guarda el segundo texto jeroglífico continuo más largo del mundo maya, narrando 180 años de la historia de Palenque. Hasta entonces, se creía que las pirámides del Nuevo Mundo eran solo basamentos ceremoniales, no tumbas. Pero la cripta de Pakal demostraría lo contrario, que los grandes gobernantes mayas también podían reposar en el corazón de sus monumentos más sagrados con una pompa comparable a la de los faraones de Egipto. El descubrimiento de esta tumba se convirtió en uno de los capítulos más sorprendentes de la arqueología en México. Y al frente de esta aventura estaba el arqueólogo franco-mexicano Alberto Ruz L'Huillier. En 1949, Ruz observó un detalle clave en el Templo de las Inscripciones: una gran losa en el piso del templo superior marcada por una doble fila de agujeros cuidadosamente sellados. Para él, aquello no era un simple rasgo arquitectónico. Estaba convencido de que se trataba de una entrada oculta. Durante 4 temporadas consecutivas, entre 1949 y 1952, Ruz y su equipo emprendieron la titánica tarea de despejar una escalera secreta que descendía más de 25 metros hacia las entrañas de la pirámide. Toneladas de escombros fueron retiradas poco a poco, en un ambiente sofocante, cargado de humedad e incertidumbre. Al final del descenso, se encontraron con un muro y una puerta de forma triangular. Al abrirla, apareció una cámara funeraria con ofrendas, los restos de 5 hombres y una mujer probablemente sacrificados como guardianes. Y detrás de ellos aguardaba la verdadera revelación: la cripta de Pakal. Ruz abrió un orificio, acercó una lámpara y lo que vio lo dejó sin aliento. En sus palabras, se encontró ante una cripta que parecía tallada en hielo, donde el tiempo se había detenido 1000 años antes. La cámara estaba dominada por la colosal lápida esculpida, y debajo de ella el sarcófago de Pakal, acompañado de un fastuoso ajuar de jade, incluida su icónica máscara mortuoria. Aquel hallazgo fue un parteaguas en la historia de la arqueología mesoamericana. Y aún hoy, el templo sigue revelando secretos. En 2016 se descubrió un complejo sistema de canales subterráneos bajo la pirámide y la cámara funeraria. Esto sugiere que la pirámide no fue levantada al azar, sino sobre un manantial o fuente de agua sagrada. El viaje simbólico de Pakal al inframundo, Xibalbá, se conectaba ahora de manera literal con el agua, elemento esencial de la vida, la muerte y el renacimiento. La lápida de Pakal se convirtió en un campo de batalla interpretativo. De un lado, los antiguos astronautas, del otro, la cosmovisión maya. ¿Qué historia cuenta realmente esta piedra? Para los seguidores de Erich von Däniken, la lápida es la prueba de un astronauta en su nave, pero para los mayistas es un códice en piedra, un mapa del cosmos cargado de símbolos y creencias sagradas. Años de investigación de expertos como Elenda Shale, Mary Ellen Miller o Guillermo Bernal Romero nos han permitido descifrar ese lenguaje. Ahora comparemos estas dos visiones punto por punto. Cabina de mando, o árbol del mundo y serpiente bicéfala. Para von Däniken, lo que vemos es una cabina tecnológica.
Pero para los mayistas, allí está el Huaca Chan, la ceiba sagrada que conecta el inframundo, la tierra y los cielos. En sus ramas se enrosca la serpiente bicéfala, símbolo de la realeza y portal entre los mundos. Asiento de piloto o monstruo solar cuatripartito. La teoría del astronauta lo interpreta como un asiento de nave. La lectura maya, en cambio, lo identifica como el monstruo solar, que representa al Sol en su viaje nocturno por el inframundo. Pakal no Quilota se prepara para transformarse en divinidad, siguiendo el camino del astrorrey. Controles y palancas o gestos rituales. Bondaneken habla de dispositivos mecánicos. Los mayistas señalan que las manos de Pakal están en un gesto ritual, no operan nada, representan su tránsito de la vida a la muerte y su renacimiento espiritual. Pedal o acelerador o postura unen. Para los astronautas, un pedal. Para la iconografía maya, el pie flexionado en postura unen, que significa infante. No es un movimiento mecánico, es el símbolo del nacimiento, de Pakal renaciendo como un nuevo ser divino. Respirador, micrófono o adorno nasal de hueso. La teoría del astronauta lo ve como un dispositivo de comunicación, los mayistas como un ornamento real de hueso. En lengua maya, Bak significa hueso, pero también semilla grande. Ese adorno no es un micrófono, es la semilla que anuncia su resurrección. Fuego y gases de escape o las fauces del monstruo de la tierra. Para algunos, fuego de propulsión. Para los mayistas, la boca descarnada del monstruo Caoc, la entrada al inframundo. Pakal no despega, desciende a la tierra, como la semilla de maíz que debe enterrarse para volver a germinar. Cuando ensamblamos todas las piezas desde la visión maya, la escena revela un relato teológico de enorme belleza. La lápida muestra el momento supremo de Pakal, su muerte y su transformación en el joven dios del maíz, garante del sustento, la fertilidad y la continuidad de la vida. Más de 1000 años después, esta lápida sigue cumpliendo su misión, conectar a Pakal con la eternidad. Al contemplar las distintas miradas sobre Pakal, ya sea desde la arqueología o desde la ciencia ficción, no le quitamos valor a su figura. Al contrario, cada enfoque ilumina una faceta distinta y revela la magnitud de su legado. Han pasado más de 1000 años y el enigma de Pakal sigue vivo. ¿Fue un rey sagrado o un viajero de las estrellas? La última palabra la tienes tú. Déjanos tu conclusión en los comentarios.